Pérez y quiero invitarle a nuestros tiempos de oración matutina al despuntar el alba, lunes a viernes 5 a.m. hora Colombia. Será un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, buscando su voluntad y viendo su respuesta por el clamor de su pueblo. Tendremos tiempos de clamor por la familia, por las naciones, por la salud, trabajo y mucho más. Dios dice en su palabra: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Te esperamos. Gloria a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. El Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, les siga bendiciendo en gran manera a usted y a su familia, querido pueblo de Dios. Damos gracias al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, porque hoy es día de venir cada uno como pueblo de Dios a adorarle, a bendecirle su nombre, a darle gloria, alabanza y gratitud. Amén. Por su grandeza, amén, por su amor y por su misericordia, porque es siempre para con cada uno de nosotros. Entonces, bendito el nombre del Señor. Vamos a dar gracias a Dios y a bendecir su palabra, amén. Y vamos a ir allí a los escritos que el Señor nos dejó, amén, en el nombre de Jesús. Primeramente quiero que ores juntamente conmigo, en el nombre de Jesús, amén. Damos gloria a ti, Dios Padre, por tu palabra de vida, Señor, que ha dejado escrito para cada uno de nosotros, hoy como pueblo tuyo, bendito Dios de Israel. Primeramente queremos reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, confesar nuestras faltas y pedirte perdón, Padre bueno, y también perdonar a aquel hermano, Señor, que nos haya ofendido. Mi Señor y mi Dios, hoy queremos pedirte perdón, Señor, de todo corazón. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que por favor tengas misericordia cada día de nosotros y nos ayudes a vivir cada día, Padre, en tu perfecta y santa voluntad, según como está escrito en tu palabra, Señor. Señor, bendito Dios, te pedimos perdón, Señor, por hablar palabras que no debemos hablar. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pensamientos que no debemos pensar, Señor, por nuestras malas actitudes. Bendito Dios Todopoderoso, hoy te rogamos en el nombre de Jesús que por favor nos ayude, Señor, mi Dios, a corregir nuestra vida, a volver nuestro corazón a ti, Padre bueno, y reconocer que solamente tú eres Dios, Señor, y que estos escritos, Señor, es tu palabra de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Entonces, vamos allí. Hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar, amén, que es la voz de Dios, amén, temor del pueblo, amén, para cada uno de nosotros, su iglesia, amén. Entonces vamos a leer los escritos que el Señor dejó allí en la palabra, amén, en la Biblia. Entonces damos gloria a Dios nuestro Padre y quiero que vaya conmigo allí al libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 18 y 19, amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos la gloria a Dios nuestro Padre y que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, amén. Quiero que busque allí la Biblia y lea juntamente conmigo, amén, lo que el Señor dejó escrito allí, en el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios allí en Éxodo 20, el versículo 18.
Dice allí en los escritos que todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo. Pero tenían miedo y se mantenían alejados. Amén. Dice el 19, así que le dijeron a Moisés, háblanos tú y obedeceremos, pero no nos hable Dios, no sea que muramos. Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor aquí dice, en estos escritos que el Señor dejó, inspirados, porque toda la palabra de Dios es inspirada, amén, por Dios, y fue revelada para que estos personajes que Dios usó las escribieran, amén. Entonces allí dice que estos israelitas fueron testigos de esa presencia del Dios eterno, amén, de que el Señor habló a través de truenos y relámpagos del sonido, de trompetas y del monte, amén, envuelto en humo, amén. Ellos estaban allí, pero no estaban cerca de su presencia, sino que estaban, ¿qué? Alejados, ¿no? Porque sentían miedo, tenían temor de Dios, amén. De que tal vez Dios los matara, amén, porque nadie podía ver al Señor, ni acercarse allá de su presencia. Entonces, pero ellos fueron testigos de eso, porque ellos lo vieron tal vez de lejos, ¿no? Tal vez no lo vieron así, pero sí escucharon esos truenos, esos relámpagos, y dijeron, es el Señor nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros como su pueblo. Amén. Que sintamos ese temor del Señor cuando Él nos habla por su palabra. Amén. La palabra de Dios es su voz misma hablando a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Amén. Entonces el Señor Dios dice allí en esos escritos que estos israelitas fueron testigos de que el Señor habló. Amén. Que era la voz de Dios. Amén. Que era el Señor expresando su palabra para su pueblo. Amén. Así que nosotros, como pueblo de Dios, debemos abrir nuestros oídos. Amén. Escuchar su voz, su palabra de vida, amén. Abrir nuestro corazón para que ese temor siempre gobierne nuestra vida, amén. Para que nosotros fácilmente no desviemos nuestra mirada, amén, hacia el mundo, sino que siempre el temor con esa reverencia y ese amor, amén, hacia nuestro Padre eterno, que es el que nos habla a través de estos escritos, que es su voz, que Él dejó allí, amén, para que cada uno de nosotros como pueblo de Dios sigamos sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus decretos. Amén. Esa voz del Señor son esos mandamientos, son esos decretos, son esos estatutos que Él dejó allí. Amén. Esos mandamientos que el Señor hablaba a través de este siervo. Amén. Para que Él pudiera expresar al pueblo, ya que ellos allí no se quisieron acercar porque tenían ese temor a Dios. No porque sintieran miedo, sino que era por reverencia a Dios y no quería que el Señor mismo les hablara directamente a ellos. Ellos le decían allí, háblanos tú y obedeceremos. En otra versión dice, y oiremos. Decían allí en el versículo 19, ¿no? Dice, háblanos tú y obedeceremos. Amén. Y nosotros y muchos siervos que hablan sobre estos escritos y la palabra de Dios, le expresan a usted lo que los escritos dicen, amén. Quieren darnos a enseñar nuestros pastores, amén. Todo lo que está allí revelado por la palabra de Dios para que nosotros vivamos en esa reverencia y en ese temor al Señor, amén. Allí dice en el versículo 19 que decía el pueblo, háblanos tú, le decían a Moisés, ¿no? Amén. Y obedeceremos y oiremos, le decía el pueblo allí. Gloria a Dios. Entonces bendito sea el nombre del Señor porque la palabra de Dios está en estos escritos y siempre quiere hablar a nuestro corazón, amén. Allí la palabra de Dios nos enseña que el Señor habló y de una vez fueron escritos allí en 2 tablas de piedra. Y hoy el Señor te habla
para escribir la palabra, esa palabra que está aquí inspirada en tu corazón y en mi corazón, amén. Para que el temor de Dios sea siempre en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino también en nuestros hijos, y poderla leerla juntamente con ellos, amén. Todos los días, en la mañana y en la noche, ir y meditar en su hermosa palabra, amén. Lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. No debemos tener en poco lo que el Señor habla a cada uno de nosotros, querido hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Allí estaba la presencia de Dios, amén, hablando a través de esos, ¿qué? Truenos, relámpagos y los sonidos de la trompeta y el monte envuelto en humo, amén. Gloria a Dios, porque era la misma voz del Señor, la misma voz de Dios, amén, hablando a su pueblo. Gloria al Señor nuestro Dios. Quiero que por favor vaya allí conmigo a Deuteronomio capítulo 5, versículo 23 al 31. Vaya allí conmigo también y leamos lo que está allí escrito, amén, en su palabra. Y pidámosle al favor al Señor que el poder de su Espíritu Santo, amén, nos ayude, nos dé revelación de su palabra, para que nosotros aprendamos a escuchar su hermosa voz, amén, a través de esos escritos. La palabra del Señor, Dios de Israel, dice así en el nombre de Jesús. Vamos a leerla, Deuteronomio capítulo 5, vamos a leerla desde el 22, amén. Yo la tengo aquí del 23 al 31, pero vamos a leerla desde el 22, amén. Estas son las palabras que el Señor pronunció en voz alta, amén. Dice en esta versión, esta es versión Dios habla hoy. Léala juntamente conmigo ahí en su casa. Estas son las palabras que el Señor pronunció en voz alta, amén. De en medio del fuego y de una nube espesa, gloria a Dios, cuando todos estaban reunidos al pie del monte. Después ya no dijo más y escribió estas palabras en 2 tablas de piedra y me las entregó, dice allí las escrituras, amén. Entonces es la misma voz del Señor, es la misma palabra de Dios hablando, amén. Son esos mandamientos que el Señor dejó allí escrito en 2 tablas de piedra. Pero hoy el Señor te quiere hablar y me quiere hablar a mí a través de su palabra, de su voz, amén, de estos escritos a nuestro corazón, amén. Gloria a Dios. Es la misma presencia de Dios hablando a cada uno de nosotros, amén. Y Él quiere entregarnos y nosotros debemos recibirla con amor, con un corazón agradecido, amén, amén, porque es la voz del Señor, es la misma voz de Dios hablando a nuestra vida, amén. Con esa misma reverencia todos los días debemos nosotros ir, amén, a esas escrituras y leerlas y recibirlas y creerlas, amén, apropiarnos de ellas, amén, porque es vida para todo aquel que quiera hallarla, amén, que quiere buscarla, que la anhela. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios allí, pero cuando ustedes oyeron aquella voz, amén, que salía de entre las tinieblas y vieron el monte en llamas, todos ustedes, los jefes de las tribus y los ancianos, vinieron a hablar conmigo, dice aquí la escritura, y me dijeron, verdaderamente el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, amén, y su poder. Estoy en el versículo 24. Y hemos oído su voz, gloria a Dios, que salía del medio del fuego. Aleluya. Hoy hemos comprobado que Dios puede hablar. Amén. Dios habla, amén. Dios también ve, Dios también oye, amén, lo que nosotros hablamos. Entonces, Dios, el Padre eterno de la gloria, es un Dios todopoderoso, amén, que a toda hora quiere hablarnos a través de su palabra, amén, a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, amén. Por eso nosotros debemos tener un corazón abierto para recibir su palabra, amén, para tomar su palabra, amén, de vida. Gloria a Dios. Dice allí que Dios puede hablar con los hombres, repito, con los hombres sin que éstos mueran, amén, porque ellos pensaban, si estamos allí, tal vez muramos, amén. Dice el versículo 25, sin embargo, ¿para qué exponernos a morir consumidos por este terrible fuego? No nos podemos imaginar, ¿no? ¿Se imagina la presencia del Señor hablando allí en estos tiempos con truenos y relámpagos y con el sonido de trompeta y con el
y el monte envuelto en humo, amén. ¿Nos podemos imaginar? No, no, porque nuestra imaginación es como tan escasa, ¿no? Por eso el Señor dice que los pensamientos de Él son más altos, ¿no?, que nuestros pensamientos. Pero se puede imaginar usted los truenos, relámpagos, queriendo el Señor hablar a su pueblo, amén, y su pueblo no querer escucharle. Así nos pasa hoy en día, ¿no? No queremos abrir nuestro corazón para que Dios hable a través de su palabra. Pero ¿cómo queremos que Dios nos hable? Hay veces decimos, pero Dios, ¿cómo me puede hablar? Si yo no leo la palabra de Dios, Dios nunca me va a hablar, amén. Si yo no voy a sus escritos, amén, lo que el Señor dejó aquí en la Biblia, amén, en estos escritos, ¿cómo voy a querer que el Señor me hable? ¿Cómo voy a querer que el Señor me ayude, me consuele, amén? ¿Cómo voy a creerlo si yo no busco la Biblia para leerla, amén? El Señor nunca nos va a hablar, nunca nos va a hablar si nosotros no leemos su palabra. Nunca tendremos el conocimiento de Dios, nunca lo conoceremos, ese amor tan grande y misericordioso, si nosotros no vamos allí, si nosotros no leemos y entendemos que Él fue el que envió a su Hijo Jesucristo, que Él a través de los tiempos habló a los profetas, amén, hablando su voz, pronunciando su voz en esos escritos, amén. Entonces bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo queremos escucharlo si no leemos la Biblia, querida iglesia del Señor? Amén. Seguimos leyendo aquí la palabra del Señor. Si volvemos a escuchar la voz del Señor nuestro Dios, moriremos, decían ellos. El versículo 26 dice, pues, ¿qué hombre hay que pueda escuchar la voz del Dios viviente? Amén. Hablando de en medio del fuego, como lo hemos oído nosotros, decían allí, sin que le cueste la vida. Amén. El versículo 27 dice, mejor, acércate tú y escucha todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, le decían allí a quién, a Moisés, y ya luego nos dirás lo que te haya comunicado y nosotros cumpliremos lo que se nos diga, decía allí el pueblo de Israel, amén, sintiendo ese temor, esa reverencia hacia Dios nuestro Padre, amén. Entonces bendito sea el nombre del Señor. El versículo 28 sigue diciendo la escritura aquí, mientras ustedes me hablaban, el Señor estaba escuchando lo que decían. Y entonces me dijo, lo que decíamos ahora, ¿no? El Señor estaba allí escuchando lo que el pueblo hablaba, ¿no? Recuerda que también el Señor escuchaba allí que el pueblo murmuraba cuando estaba en el desierto. Y sin embargo el Señor tenía misericordia y enviaba la provisión, amén. Los sostenía, los guardaba, los llevaba por ese desierto de la mano, amén. Y más sin embargo el pueblo se quejaba, ¿no? Y murmuraba. Y resulta que ellos tal vez no sabían, pero el Señor escuchaba. Amén. Dice aquí, he oído todo lo que han dicho este pueblo. Dice aquí en los escritos, y me ha parecido muy bien. Ojalá piensen siempre de la misma manera y me honren y cumplen mis mandamientos. Dice aquí en las escrituras, todos los días. Amén. O sea, los mandamientos del Señor no solamente es un momento, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Que sea el Señor Dios de Israel ayudándonos, dándonos la fortaleza, el amor, la entrega, la pasión. Amén. Para guardar sus mandamientos todos los días de nuestra vida. Amén. Porque aquí el Señor nos dice, cumplan mis mandamientos todos los días, para que tanto ellos como sus hijos, dice aquí, tengan siempre una vida dichosa. Amén. Bendecida, bienaventurada, amén, gozosa, llena de la gloria de Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ve y diles, dice aquí la escritura, que regresen a sus tiendas de campaña, pero tú quédate aquí conmigo, le decía el Señor a Moisés, porque te voy a decir todos los mandamientos, leyes y decretos que les ha de enseñar, amén, gloria a Dios, para que los pongan en práctica, dice aquí la escritura, en el país que les voy a dar como propiedad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor nuestro Dios habló allí y su voz que quiso expresarnos, sus mandamientos, sus leyes, sus decretos. ¿Para qué? Para nosotros obedecerlos, amén. Obedecer su palabra escrita, amén. Lo que está aquí revelado por el Señor. Entonces, ¿qué entendemos allí? Que Dios puede hablar, pero Dios también escucha, amén, lo que nosotros hablemos.
Entonces el pueblo del Señor estaba allí, viendo desde lejos su presencia, y nosotros también, a nosotros también nos pasa lo mismo, ¿no? Queremos ser cristianos, seguir al Señor, pero leer la Escritura cada 8 días, ir a la iglesia cada 8 días. Queremos tener la presencia del Señor, pero como de lejos, ¿no? No queremos acercarnos al Señor. El Señor nuestro Dios siempre está allí, dispuesto para darnos su gloria, amén. Solamente nosotros como pueblo de Dios debemos abrir nuestro corazón para que sea Él gobernando nuestra vida, amén, a través de su palabra, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la escritura del Señor aquí dice que Dios nuestro Padre puede hablar, amén, decía allí el pueblo. Entonces, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? No rechazar, amén, al que nos habla. El Señor quiere hablar a tu corazón, el Señor quiere hablar a mi vida. Solamente debo buscar las Escrituras, leerlas, tomarlas, recibirlas, amén. Porque son ¿qué? Son bendición para cada uno de nuestra vida, porque da largura de días, amén. Porque en cada uno de nosotros está el temor de Dios, la reverencia hacia Dios nuestro Padre, amén. Dice allí en Éxodo 20, 22, que el Señor le dijo a Moisés, di lo siguiente a los israelitas, ya ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes, amén. El mismo Señor allí en la Escritura dice en Éxodo 20, 22, el Señor le dijo a Moisés, di lo siguiente a los israelitas, amén. Enviaba, Él siempre hablaba, amén. Él siempre le comunicaba a través de su voz a Moisés para que él pudiera expresar, amén, a su pueblo. Decirle cuáles eran sus mandamientos que debían obedecer, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vaya conmigo allí al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 18 y 19. Hebreos, capítulo 12, versículos 18 y 19. Quiero que por favor lea allí conmigo también. Dice el versículo 18 y 19. Ustedes no se acercaron como los israelitas, dice aquí en esta carta a los hebreos, a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad, dice. Dice el 19, ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Amén. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando. Amén. Recuerda que el pueblo fue el que dijo allí, ve y habla tú, dice, háblanos tú y obedeceremos y oiremos. Amén. Gloria a Dios, el Señor nuestro Padre. Y allí el versículo 25 y el 29, ahí adelante mismo en Hebreos 12, el Señor también expresa aquí en la Escritura, por eso tengan cuidado, amén, de no rechazar al que nos habla, dice la palabra del Señor, de no rechazar al que nos habla. ¿Quién es el que nos habla? Es la misma voz de Dios nuestro Padre, amén. Pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon, y mucho menos podemos escapar nosotros si le damos la espalda, dice el Señor aquí, al que nos llama la atención desde el cielo, amén. Gloria a Dios. Y el versículo 29 dice allí, el reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan, amén. Bendito sea el Señor. Entonces la Escritura aquí nos enseña que nosotros debemos tener cuidado de no rechazar al que nos habla. Y es el Señor que nos habla a través de su palabra, amén. Por eso debemos escuchar atentamente y con reverencia, amén. Con mucho amor debemos recibir su palabra, su buen consejo, amén, cuando el Señor quiera hablarnos. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 28 y 29 allí nos habla las Escrituras, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume, amén. No, perdón que estoy equivocado, es Hebreos 10, estoy leyendo, vamos a Hebreos, ahí antesito,
versículo 28 y 29, la Escritura nos habla que allí en ese tiempo, cuando alguien desobedecía la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaran contra él, se le condena a muerte sin compasión, según dice aquí las Escrituras, amén, que en ese tiempo sucedía así. Pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean el Hijo de Dios? Dice el versículo 29, Hebreos 10, 29. Amén. Vuelvo y leo. Pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Los que insultan al Espíritu del Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Amén. Entonces imaginémonos, si antes, en los tiempos de antes, había castigo, había muerte sin compasión, ¿cuánto mayor no será ahora que nosotros rechacemos la palabra del Señor, la voz de Dios, ese sacrificio, esa sangre que es la alianza que el Señor hizo para con nosotros, pero Él lo hizo fue todo por amor? Nosotros solamente debemos recibir su palabra, amén, creer en su palabra, amén. Lo que Él hizo el Señor es para cada uno de nosotros, para consagrarnos, para apartarnos, para ser su pueblo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esa sangre es la que confirma entonces la alianza, amén. Dice allí en Deuteronomio 8:20 que Jehová, como las naciones que Dios destruirá delante de vosotros, así pereceréis. ¿Se imagina? Dice la Escritura, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios, porque no atendieron, la rechazaron, no quisieron escuchar, amén. Y recuerda que allí el Señor, a todos esos israelitas que llevan el desierto, no todos entraron a la tierra prometida, porque fueron desobedientes, porque no quisieron escuchar la voz del Señor nuestro Dios, porque no cumplieron esos mandamientos. Pero imagínense que las Escrituras nos enseñan que cuánto mayor castigo merecemos nosotros, los que pisoteamos la sangre de Cristo, los que rechazamos su palabra, los que no queremos creer. Amén. Solamente leemos la palabra de Dios cuando estamos necesitados, cuando necesitamos de la mano del Señor. Ahí sí vamos a su palabra, porque quiero que Dios me hable. Y no debe ser así. Nosotros debemos ser constantes y permanentes en su palabra, en escuchar su voz, amén, para que el temor del Señor esté en su pueblo, amén, en su corazón, en mi corazón. Entonces, gloria al Señor nuestro Dios. Esa voz, tengamos muy claro que es los mandatos, son los estatutos, amén, y los decretos que el Señor nuestro Dios dejó allí, escrita que en 2 tablas de piedra en ese tiempo. Pero hoy el Señor te quiere hablar para escribir la palabra en tu corazón, amén. Por eso el Señor dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestra mente y nuestro corazón, porque Él mana la vida, amén. Entonces nosotros, al leer las Escrituras, amén, la palabra de Dios, la misma voz del Señor hablando en nuestro corazón, obtendremos que la vida para salvación, amén. Quiero que vaya conmigo allí a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 37 y 38. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 37 y 38. Dice el Señor nuestro Dios allí en la Escritura, 5, 37 y 38. Y también el Padre que me ha enviado, dice, da testimonio a mi favor, y a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni le han visto, dice allí. Amén. Y dice el versículo 38, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Amén. Leí Juan 5, 37 y 38. Entonces, nosotros no hemos querido creer, pero sencillamente, ¿por qué? Porque no leemos la Escritura, porque no queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a creer en que Dios sí existe, en que Dios es amor, si yo no leo la palabra de Dios, si yo no escucho su voz? Amén.
¿Cómo va a haber temor en mi corazón hacia Dios? Por eso nosotros fácilmente podemos caer en pecado, porque su palabra no permanece en mí, no permanece en su vida, amén, querida iglesia, no permanece en nuestro hogar. Fácilmente pueda destruirse nuestro hogar, fácilmente pueden haber peleas, disgustos, griterías, todas esas cosas, porque la palabra del Señor no está en nuestro corazón, porque nosotros no hemos querido escuchar el consejo de Dios, sus mandamientos no los hemos querido guardar en nuestro corazón, amén, bendito sea el nombre del Señor. Nunca hemos oído su voz, porque nunca leemos la palabra, o rara vez la leemos, amén. Allí en el Evangelio de Juan, vaya conmigo adelante, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 2 al 5. ¿Qué dice allí la Escritura? En cambio, allí el Señor hablando del pastor y sus ovejas, amén. Juan capítulo 10, versículo 2 al 5 dice allí, en cambio, cuando un desconocido lo siguen, en cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Amén. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. La voz que nosotros debemos escuchar es la voz de nuestro Señor Jesucristo, es su palabra de vida. No podemos escuchar cualquier voz que quiera hablarnos, amén, de su palabra y cuando no es la voluntad de Dios, amén, porque hoy en día ya están esos falsos maestros, esos falsos profetas, amén, que quieren ser pastores, pero no van en el cuidado de la oveja, sino que van solamente para ellos querer lucrarse, amén, solamente para ellos buscar su beneficio. Entonces por eso nosotros debemos ir a la palabra de Dios para no ser engañados, para escuchar verdaderamente la voz del pastor. Nuestro pastor es Jesucristo, amén. Esa es la voz que nosotros debemos aprender a conocer, amén. Debemos escuchar, porque la palabra del Señor dice que las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, amén. La voz de nuestro Señor Jesucristo, la que quiere hablar, amén, a cada uno de nuestros corazones a través de su palabra. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, porque tan poderosa fue esta manifestación allí. Una aún más poderosa estaba por manifestarse, y nos referimos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén, quien manifestó al Padre como Él jamás había sido manifestado antes. Gloria a Dios. Entonces allí el Señor nos enseña en las Escrituras que estas dos tablas de piedra, allí que habían escritos, estaban los mandamientos de Dios para su pueblo, amén. Ahora el Padre habla y las escribe en su corazón, amén, a través de su palabra, porque la palabra es la que instruye, la palabra es la que corrige, la palabra es la que exhorta, amén, es su palabra, es su escritura, amén. Es su palabra la que transforma nuestro corazón, la que cambia nuestra manera de pensar, es su voz misma, es su palabra, su buen consejo, amén, gloria a Dios. Entonces, el Señor nuestro Dios mira el corazón y no acepta el culto ni adoración que no sea del corazón, amén. Por eso nuestro corazón siempre debe ser un corazón humilde, amén, para honrar siempre a Dios con nuestra vida. Y estos mandamientos que el Señor dejó, debemos nosotros ponerlos por obra, amén, llevarlos a la práctica, amén, porque si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, escuchamos su voz, que Dios nos habla a través de su palabra, nos exhorta, pero si nosotros no queremos escuchar, no queremos obedecer, no queremos llevarlo a la práctica, de nada nos sirve, amén, querida iglesia del Señor. Entonces ya para terminar, quiero que vaya allí conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24, amén. Damos gloria a Dios nuestro Padre por su hermosa palabra, amén. La palabra que ha querido el Señor expresarnos hoy, hablarnos hoy a nuestro corazón, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura allí, en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. ¿Es primera? Que Dios mismo, dice allí,
El Dios de paz los haga a ustedes perfectamente santos, amén, y les conserve todo su ser, que sea el Dios Todopoderoso a través de su escritura, a través de su voz, su palabra, amén, hablando en nuestro corazón, ya que perfeccionándonos cada día en la santidad, amén, y nos conserve todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, amén, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que, querida iglesia del Señor, el que los llama es fiel, dice la palabra del Señor, amén. Dice la escritura aquí, dice la misma voz de Dios, el que lo llama es fiel, el que te llama es fiel, amén, querida iglesia del Señor, y cumplirá todo esto, todo lo que está escrito, todas sus promesas, todo lo que está aquí, que es la misma voz del Señor, todo se cumplirá, amén, en el nombre de Jesús. Entonces damos gloria a Dios nuestro Padre, y el llamado al pueblo del Señor es, el día de hoy, que debemos reconocer a nuestro pastor, amén, a nuestro Señor Jesucristo, el pastor de pastores, el Rey de la gloria, y debemos aprender a escuchar su voz, amén, a través de su palabra, y que el temor esté en cada uno de nuestros corazones, amén, en su vida, en su familia, en su hogar, amén. Entonces damos gloria a Dios nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta escritura, amén, por su palabra de vida, amén, que hoy el Señor nos ha enseñado. Entonces quiero que ore juntamente conmigo en este momento y demos gracias a Dios por su palabra, amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea, Señor, Dios de Israel, te damos gracias por estos escritos, Señor, por tu palabra de vida, Padre, por tu misma voz hablando a cada uno de nosotros, a tu pueblo. Hoy te alabamos, bendito Dios de Israel, te damos gracias, Señor. Hoy recibimos, Señor mi Dios, esta palabra de vida, Padre, para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque siempre quieres hablarnos, Padre de la gloria. Siempre has querido, Señor, darnos de tu gloria, de tu grandeza. Te pedimos perdón, Señor mi Dios, porque nosotros somos los que nos alejamos, Señor. Nosotros somos los que no queremos leer, Padre, ni recibir tu palabra de vida. Nosotros somos los que no hemos querido escuchar tu voz, Señor, cuando has querido hablar a cada uno de nosotros. Por eso hoy, bendito Dios de Israel, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos por favor que nos perdones y que nos ayudes cada día, Padre de la gloria, a santificarnos cada día, Señor, a guardar esos mandamientos, Señor, esos decretos y esas leyes que dejaste aquí escritos, Señor mi Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón, para honrarte, para ser obedientes, Señor mi Dios, a tus leyes, mi Señor. Bendito seas por siempre, Padre de la gloria. Muchas gracias te damos, Padre, por esta palabra, Señor, de vida que nos has entregado el día de hoy. Bendito seas por siempre, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se ha despedido, querida iglesia del Señor. Muchas gracias por estar allí recibiendo. Amén. Su hermosa palabra, amén, la palabra del Dios eterno. Guárdala allí en su mente y en su corazón, léala, vaya allí todos los días, amén, para obtener esa vida eterna. Larguras de día, dice la palabra del Señor, amén. Entonces, no desprecie, no rechace esa voz del Señor cuando Dios quiera hablar a tu corazón, amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor por siempre, amén. Toda la gloria es para Dios nuestro Padre. Síguele honrando en obediencia, amén, guardando su palabra de vida eterna, amén. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Toda la gloria es para el Señor nuestro Dios. Sea bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muchas gracias por estar allí. Damos gloria a Dios nuestro Hola mi Padre. gente En tus linda, les manos, habla su Padre. pastor amigo Oscar Pérez y quiero invitarle a nuestros tiempos de oración matutina al despuntar el alba, lunes a viernes 5 a.m. hora Colombia. Será un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, buscando su voluntad y viendo su respuesta por el clamor de su pueblo. Tendremos tiempos de clamor por la familia, por las naciones, por la salud, trabajo y mucho más. Dios dice en su palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Te esperamos. Bueno, muy bien.
damos gracias al Señor por esta preciosa palabra, palabra de poder, palabra que nos lleva a meditar en ella, a poder entender y comprender qué es lo que el Señor desea de nuestras vidas, qué es lo que Él requiere y cuál es su diseño para nosotros. Amén. Por eso le damos la gloria al Señor y lo más importante es que tú y yo podamos ser personas que vivan y apliquen la palabra de Dios, porque esto es lo que realmente trae transformación. Bueno, dentro de los anuncios tenemos ya este domingo, nuevamente gracias al Señor estamos congregándonos, así que inscribámonos con tiempo se les envía el link. Hola mi gente para que linda, les cada habla uno su de pastor ustedes amigo se Oscar inscriba. Pérez Es y importante quiero invitarle a que nuestros tiempos de a oración través de matutina esto al despuntar el alba, lunes a viernes protocolo 5 a.m. hora del Colombia. estado de salud de todas las personas y todo. Por eso es muy importante que tú y yo nos inscribamos, amén. Entonces, desde las 7:30 de la mañana estamos dando apertura acá. Para el que quiera venir a orar desde las 7:30 de la mañana lo puede hacer. Y a las 8 en punto ya iniciamos con nuestro servicio, amén. Entonces, les damos las gracias a cada uno de ustedes de los que estuvo aquí en este lugar y lo más importante, que tú y yo podamos vivir esta palabra, podamos aplicarla cada día. Vamos a darle gracias al Señor, bueno, recordando también nuestros tiempos de al despertar o al despuntar el alba, todos los días de lunes a viernes, de 5 más o menos a 6:30, 7 de la mañana. Para todos aquellos que quieran buscar del Señor desde temprano, la iglesia ha abierto este espacio a través del Zoom. Amén. Entonces, pues eso es lo que se nos viene. Y este sábado tenemos ayuno a partir de las 8 de la mañana. Entonces, todas las personas que quieran acompañarnos en el ayuno, vamos a estar conectados por Zoom nuevamente para poder disfrutar de este tiempo. Amén. Entonces, no siendo más, vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle la gloria y a orar para que Él nos llene de su presencia, nos ayude a vivir y cumplir su palabra y que podamos cada día buscarlo más y más. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra de poder, Señor, tu palabra de transformación para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tu verdad, Señor. Que tengamos un corazón, Señor, que se rinde ante ti, ante tu verdad, amado Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, te damos gracias por todo, Señor, lo que nos has enseñado en esta noche. Y te damos gracias por todo lo que nos enseñarás también mañana en el día, Señor, en el momento en el cual te busquemos, Señor Jesús. Porque es algo necesario buscarte, conocerte a través de tu palabra a diario, amado Señor. Por eso te damos gracias, te damos la gloria, nos encomendamos en ti, en tu nombre, y también queremos orar por toda tu iglesia, por las peticiones de tu iglesia, aquellos que se encuentran enfermos, Señor, si es tu voluntad, los puedas sanar, levantar de lo que puedan tener, Señor. Para todos aquellos, Señor, que se encuentren en situaciones difíciles, Señor, en su área financiera, Padre Celestial, para que tú les proveas el trabajo, Señor Jesús, y ellos puedan, Señor, salir adelante con tu mano poderosa, Señor. Oramos para todos aquellos que se encuentran con problemas familiares, Padre Celestial, para que tu poder y tu gloria pueda obrar, Señor, en medio de sus hogares, Señor, y en medio de todas situaciones que tu iglesia pueda vivir, Señor. Que tu gloria sea manifiesta, Señor. Te damos la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Los esperamos bueno, si es posible, mañana en la mañana, mañana y el viernes o el sábado también a las 8 de la mañana en el ayuno o el domingo desde las 7:30 en este lugar. Dios les bendiga y Dios los guarde. Chao, chao.